Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Hablemos de Bhakti. Muchas gracias por estar acá hoy conectados. Es un placer tenerlos también a los que se conectan de primeras ocasiones. Hoy tenemos un invitado muy especial, ya que ya ha estado con nosotros. Hoy Nimai está ausente porque, bueno, está, como muchos saben, está de viaje espiritual, así que está haciendo un recorrido muy interesante, que ya tuvimos un podcast pasado con él acerca de cómo ha sido su experiencia hasta hoy en ese viaje. Pero hoy tenemos un invitado especial, como ya mencionaba. Él es un educador también, una persona que nos puede aportar muchísimo a nuestro avance espiritual. Él también es uno de los instructores de Bhakti Yoga durante muchos años, así que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante porque a veces nosotros no entendemos bien este concepto del personalismo e impersonalismo, y hoy vamos a tocar este tema muy, muy, muy interesante, y le damos la bienvenida a Padam Das. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás, Manamali? Gracias por la Muy bien. invitación. Bienvenido a todos los No, que están escuchando. muchas gracias a usted por tomarse el tiempo, de que hoy fue un día muy atareado para usted. Pero feliz. Sí, acabamos de terminar una charla muy linda acerca de las nociones del conflicto, de cómo abordarlos. Mm. Algo de cuestiones interpersonales y ahora nos vamos al área, digamos, más filosófica, podemos decir, ¿no? Porque esto, personalismo, impersonalismo, lo vamos a ver desde ese lugar. Me imagino que lo vamos a ver desde ese lugar y no del lugar interpersonal de personalismo y Exactamente, personalismo. Bueno, porque eso es exactamente, otra área, otra forma de... exacto. Sí. sí. Sí, sí, que muchas veces se tocan esos temas de las dos maneras, ¿no? En el personalismo y impersonalismo, porque Prabhupada tocó un punto así en esa relación, pero hoy vamos a hablar del punto filosófico de cómo interviene todos estos temas en nuestro proceso espiritual y cuál es la visión de los otros procesos. Es interesante poder entender esto, pero un poquito para los que en otra ocasión estuvieron presentes cuando usted estuvo acá acompañándonos, nos podía hablar un poquito de su carrera espiritual, de cómo usted inició en este mundo del Bhakti Yoga, y otra cosa muy interesante que le quería preguntar, cómo inició su proceso de escribir el libro que tiene ahora, que usted pueda hablarnos un poquito de él. El libro de las 9 experiencias del yogi, ¿te referís? Exactamente, Sí. sí. Bueno, mi práctica espiritual así fuerte, digamos, comprometida, disciplinada, comenzó ya hace un poquito más de 30 años, los 80, gracias a la propuesta que el Movimiento para la Conciencia de Krishna ofrecía en ese entonces, un lugar Mm. precioso en Buenos Aires y en Córdoba, en Argentina, lugares preciosos donde junto con otros compañeros fortalecer la vida espiritual. Era una especie de monasterio donde todos ahí Mm. fortalecíamos la práctica del Bhakti Yoga acompañados, retroalimentándonos entre sí, Mm. en las meditaciones, en las charlas, en los estudios. Y bueno, tuve una experiencia muy linda ahí, de joven, muy joven, que me creó un gran impacto para mi vida y decir, bueno, esta vida, al menos esta, vamos a dedicarla a incursionar más en esta aventura espiritual y a Mm. compartir también las experiencias que se puedan tener en este viaje, ¿no? Que vale la pena, realmente. Eso es Sí. un poquito que puedo comentar en resumidas cuentas. Y, bueno, ¿cómo llegué a lo del libro? Bueno, una de las cosas que más me apasionaron, digamos, del comienzo en mi contacto con la disciplina espiritual del Bhakti Yoga, eran sus textos Mm. filosóficos. La cantidad de libros de fundamentos filosóficos para una práctica que al parecer es muy simple, Mm. ¿eh? Sí. Me asombró.
Me asombró y me apasionó, me enamoró mi inteligencia. Y el libro que más me enamoró fue el Bhagavad Gita. Claro. Actualmente tanto me enamoró que me casé con él. Me casé con una devota de Bhagavad Gita. No, tanto me enamoró que actualmente, hace este año, comenzamos un canal de YouTube exclusivo para dedicarle al Bhagavad Gita. Dije, este es un canal de Bhagavad Gita, nada, un canal. Y ahí solamente hablamos de Bhagavad Gita y todo lo que tiene para ofrecer para una espiritualidad modo siglo XXI. ¿no? Sí, Hay una muy espiritualidad bueno. y el Bhagavad Gita ofrece muchas alternativas ahí. Entonces este estudio del Bhagavad Gita me hizo también compartirlo con muchas personas. Tengo todo un campus educativo donde brindamos enseñanzas del Bhagavad Gita, profundizamos con otros también. Hay muchas cosas que sucedieron en el camino hasta que dije, bueno, ahora es momento de plasmar todo eso, esas experiencias con mis estudiantes, con mis estudios, en un libro. Y así que, por acá anda, creo, sí, aquí está, mi hijito. Y así escribimos este libro, que es prácticamente, algunos dicen un libro, no, este es un manual. Y es verdad, lo hice en forma didáctica para entender, claro, cada uno de los capítulos del Bhagavad Gita. Bueno, esa es un poco la historia corta, resumida. ¿Y dónde podemos conseguir este libro? ¿Está en digital o solo físico? En Amazon. No, en Amazon. Se puede conseguir en Amazon, tanto en forma digital como también te lo envían en forma física. Buscan ahí las 9 experiencias del yogi, según el Bhagavad Gita, y lo van a encontrar enseguida. Ponen las 9 experiencias del yogi, ya aparece en Amazon el libro para adquirir. Y bueno, nos puede hablar también un poco acerca de Bhagavad Gita tal como somos. ¿Por qué Bhagavad Gita tal como somos? Bueno, eso, cuando estuve, sí, muy lindo la pregunta. Gracias por darme la posibilidad de explicarlo, porque a uno me corrigieron. Perdón, Param se equivocó acá. Es tal como es, me dijeron. Sí. Claro, porque el libro Sí. Para los que nos están escuchando, este es el libro, el Bhagavad Gita, es el comentario más respetado para los Bhakti Yogis de todos los comentarios del Bhagavad Gita, que fue escrito por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y él, Swami Prabhupada, le puso al Bhagavad Gita, el comentario le puso como título Tal como es. Es famoso este asunto del tal como es dentro del círculo de Bhakti Yogis, porque ayuda, digamos, promueve que las personas eviten las interpretaciones caprichosas del libro. Entonces el tal como es está muy adrede por Srila Prabhupada para decir esto es como Krishna quería que se entendiera el Bhagavad Gita. Entonces nosotros usamos, dentro del círculo de Bhakti Yoga, usamos mucho la palabra tal como es para decir, ojo, no interpretes a tu modo. Claro. Entonces, cuando estaba buscando nombres para el canal, quería algo de Bhagavad Gita, algo así, y empezamos con mi esposa a pensar, ¿y qué nombre? Esto, lo otro. Y ella me dijo, tal como es, tal como somos. Eso, te lo robo. Porque yo lo que quería, claro, lo que quería era que podamos tener un canal de compartir el Bhagavad Gita desde lo que nosotros somos, desde nuestra posición. Y eso es tal como es. Claro. Porque Arjuna comenzó como un guerrero y terminó como un guerrero. O sea, el tal como él es, como Arjuna, no cambió a través del Bhagavad Gita. Exacto. Entonces, nuestra propuesta es que si estudiamos el Bhagavad Gita, prepárense porque la transformación no va a ser externa. La transformación es la que vivió Arjuna. Es una transformación interna que tiene mucho más valor que cualquier disfraz que nosotros nos podamos poner. Entonces, por eso el tal como somos. Es como respeta lo que somos, pero a la vez nos transforma por dentro. Esa es un poquito la propuesta. Sí, muy bueno, muy nunca bueno.
Nunca lo expliqué en Ah, mi canal de YouTube, así que bueno, esta es aquí una tenemos la primicia acá primicia. para Hablemos de Bach. Muchas gracias, gracias. Sí, a mí me pareció bastante interesante el título del canal y muy bueno. Véanlo, por favor, es increíble cómo uno puede aprender muchas cosas literalmente tal como somos, porque uno puede llevar las enseñanzas del Bhagavad Gita en cualquier situación de vida que uno tenga. Y bueno, pueden seguirlo ahí. Es interesante que usted menciona el hecho de que Prabhupada escribió este libro y le puso ese título, ¿no? Para cuidando muchos aspectos. Un aspecto que generalmente se inclinan las personas es hacia el aspecto impersonal y personal, e incluso también se le da esta connotación a este libro, que realmente si lo analizamos de manera muy meticulosa, podemos entender que ahí está hablando una persona. Entonces, para los que están incursionando en todo este mundo del yoga, de la filosofía del yoga, la filosofía del bhakti, nos puede hablar un poquito acerca de lo que significa personalismo e impersonalismo y después cómo ha habido estos tintes en las diferentes traducciones que han hecho del Bhagavad Gita. Perfecto. Buena pregunta. Por fin llegamos al tema que nos reunía Sí. hoy, ¿no? Sí. Bien. Primero que quiero definir bien, y esto lo Ujú, dijimos un poquito al principio, la palabra personalismo e impersonalismo, primero quiero definirla en el contexto ujú, filosófico y claro. no interpersonal. Porque como es una palabra amplia, ambigua, o sea, no define. Sí, O sea, que vos seas impersonalista puede ser que te lo están diciendo. Ahí está la policía. sí, 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 aquí está. Estamos legales acá, ¿no? Estamos legales, no hay problema. Bien. Eh, ahí viene. Eh, Se confunde a veces el asunto de decir impersonalista es alguien que en las relaciones interpersonales es como un impersonalista. Y entonces, a veces inclusive entre los bhakti yogis se acusan, vos sos un impersonalista. ¿Por qué? Porque no me miraste, porque sos apático y todo eso. Sí. Pero eso no, eso es otra cosa, que también habría que mejorarla, pero eso es en el mundo de las relaciones interpersonales. Considero que el Bhagavad Gita no está apuntando, cuando habla de personalismo o impersonalismo, a los estilos de relaciones interpersonales, sino a un trasfondo filosófico que define nuestras concepciones espirituales. Pero hay otra cosita más, que a veces también se malinterpreta de lo que es personalismo, de impersonalismo y cómo se Mm, habla en el Gita. Porque si uno lee este Gita, este Bhagavad Gita, uno va a encontrar en los significados que hay un demonio que aparece en muchos significados. Un diablo. Yo recuerdo, yo tenía mi tío abuelo vivió un tiempo mm, conmigo, yo lo cuidamos con mi señora. mm. Y mi tío abuelo había viajado varias veces a India y se había iniciado en una escuela impersonalista, que ahora vamos a explicar qué es, ¿no? Claro. Se había iniciado, tenía su guru, tenía sus libros, tengo un montón de libros de él ya falleció, pero bueno, lo recordamos con mucho cariño. Tengo muchos libros en la biblioteca de él sobre su maestro, su guru, que hablaba la filosofía impersonalista. Que en realidad la palabra adecuada para referirnos al impersonalismo sería Advaita Vedanta. El impersonalismo es una palabra vaga. Advaita Vedanta, la filosofía Advaita Vedanta, que es la Mm, filosofía más que todo que fue eh, promulgada y difundida por Shankaracharya. Vamos por ahí. Shankaracharya. Ujú, ¿Eh? Por Shankara, un filósofo de renombre importantísimo en la tradición filosófica de India, que creó una revolución cultural, mm. filosófica, allá por el 800 después de Cristo, más o menos, creo, por ahí. Sí, si no me falla la memoria, o antes, por ahí. Entonces,
él me decía, bueno, a él yo le regalé el Bhagavad Gita. Se lo regalé, ¿no? Como diciendo, bueno, estás en la misma filosofía, en la filosofía de la India, qué sé yo. De la Y se lo di. Me lo devolvió. Me dijo, no, pero acá los malos de la película somos nosotros, me dice. Soy yo, mi guru, todo. Porque, claro, Prabhupada, hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en los significados, habla muy fuerte acerca, en este libro y otros, ¿no? Fuerte acerca de las concepciones de la Advaita Vedanta. Así que, especialmente cuando Prabhupada habla mal del impersonalismo, nos estamos refiriendo a la filosofía sustentada por el Advaita Vedanta. Y no, a veces, a las concepciones impersonales que se le puede tener de Dios. Claro, claro. Porque el Gita mismo habla acerca de personas que practican la vida espiritual sin personalismo y no habla tan mal de ellos. Por ejemplo, el capítulo 12, cuando Arjuna mismo le pregunta a Krishna, ¿quiénes son mejores? ¿O quién es más fácil? ¿No? Los que practican la vida espiritual con una concepción personalista de la divinidad, de la realidad trascendental, o con una concepción impersonalista. Sí, la tienen más fácil y más de ganar los personalistas. Pero después dice que los impersonalistas llegan a la meta. El camino es más difícil, pero llegan a la meta. Claro, significa que no es un camino demoníaco como si fueran dos caminos, ¿no? Es el mismo camino. Sí. Pero ese impersonalismo no es el Advaita Vedanta. El Gita habla un poco de las concepciones del Advaita Vedanta. Hay 2 o 3 versos. O sea, cuando el Gita se habló todavía no existía la Advaita Vedanta. Pero los que osaban, digamos, tener interpretaciones en ese estilo, ya son nombrados en el Bhagavad Gita. Claro. El 7.24, el 9.11, hablan de esos versos acerca de las personas que tienen una concepción. Por ejemplo, uno de los elementos de la Advaita Vedanta es que consideran que la manifestación Krishna, Dios como persona, es una manifestación producto de Maya, de la ilusión, pero que en realidad el Dios, verdad absoluta, somos todos. El Gita dice que las personas que lo conciben así están equivocadas y que sus esperanzas, el 9.11 dice, de liberarse, su esperanza de progresar en la vida espiritual, la tienen casi imposible. Entonces, y eso es una de las concepciones. Hay varias más que podemos ir elaborando. Claro. Sí, de hecho estaba a punto de mencionar esto porque usted dijo algo muy interesante acerca de la cobertura de Maya, ¿no? ¿Cuál es, para hablar un poquito también acerca de otros conceptos que tienen que ver o se confunden o tal vez qué tipo de relación tiene el impersonalismo y el Mayavadi? Sí, la palabra Mayavadi es la que usa Prabhupada en los significados para hablar de la Advaita Vedanta. Cuando yo le pregunté a mi tío, ¿conocés la palabra Mayavadi? Él me dijo, no tengo idea. O sea, que es una palabra que desde el Bhakti Yoga se le asigna a los Advaita Vedantis. Pobrecito. Ya tienen hasta un nombre y todo. Esto para entender un poco el Bhagavad Gita, ¿no? Claro. En realidad, la filosofía de Shankara, el Advaita Vedanta, es un cuerpo filosófico bien rebuscado. No es así que es un, ¿cómo se llama? Algo que fue creado así nomás. No, tiene una coherencia filosófica muy grande entre sí. Intelectualmente es una obra maestra lo que hizo Shankara. Pero académicamente, a nivel interpretación de las Shastras, fue muy liberal, por decirlo de una manera muy respetuosa. Esto lo aceptan, no solamente no es un enfoque de un Bhakti Yogi, sino que es un enfoque del mundo académico también. El mundo académico actual, que no practica ninguna vida espiritual, cuando analiza los textos de Shankara y ve cómo Shankara
interpreta el Bhagavad Gita o otros libros Claro. para sostener su filosofía, no lo toman como una interpretación muy fiel. Ahí sí es un tal como él quería. No es un tal como es. Pero aún así, la filosofía que él sostenía era tan coherente entre sí, tan rebuscada intelectualmente, que las mentes intelectuales de ese entonces quedaron enamoradas. Y con esa fuerza subyugó o digamos que refutó todo el budismo que había en ese entonces en India. Completamente. O sea, la filosofía budista desapareció, o sea, prácticamente no era tanta tampoco, pero con los argumentos, con la forma intelectual de presentar el Advaita Vedanta, el Bhagavad Gita, y con eso la interpretación del Bhagavad Gita, hizo que todas las personas que habían rechazado los Vedas por el budismo se basa, una de las premisas es los Vedas no tienen gran importancia, hizo que las personas volvieran a los Vedas, al Bhagavad Gita, a interesarse por el Bhagavad Gita y todas las escrituras védicas, pero desde una perspectiva, digamos, shankarista, que en definitiva es muy parecida al budismo, tiene tintes, pero hablado de otro modo, digamos, con un envase védico. El envase, el packaging, digamos, estaba muy bien armadito. Entonces, bueno. Sí. Hace unos días estaba escuchando algo muy interesante porque generalmente nosotros a veces incurrimos también en esta situación de tener el consorcio de un aspecto de Dios, en este caso del servicio devocional, y me pareció muy interesante porque usted mencionaba que servicio devocional puede hacer cualquier persona, ¿no? Y generalmente se piensa, o cuando se habla de servicio devocional, se habla de Bhakti Yoga, ¿no? Entonces me pareció muy interesante que usted decía que cualquier persona, como lo que dijo al principio usted, ¿no? Antes de esta explicación, que muchos de nosotros, tal vez por falta de conocimiento, no tenemos una forma personalista de Dios. ¿Cómo, bueno, para los que no han escuchado esta explicación, cómo usted da esta forma de poder decir que en realidad sí, todo mundo hace servicio devocional, pero ¿qué es Bhakti Yoga, no? Porque muchas veces confundimos eso. A ver si te entiendo bien la pregunta. Sí, La sí, diferencia entre servicio devocional y Bhakti Yoga, si hay alguna exactamente. diferencia. Y cómo uno puede hacer servicio devocional sin estar haciendo Bhakti Yoga. Bueno, son terminologías, ¿no? Exactamente. Sí. Sí, algo por ahí. Sí, hay algo así. Cuando nosotros hablamos de Bhakti Yoga, nos referimos a un proceso que tiene que ver con 9 prácticas básicas: oír, cantar, recordar, ¿no? Adorar. ¿Pero a quién? A la personalidad de Dios, a la personalidad divina y a todas sus cualidades personales. El Bhakti Yoga se enfatiza más en la, digamos, adoración, en la ofrenda a la personalidad de Dios. Cuando hablamos de servicio devocional, está incluido el Bhakti Yoga. Una persona que hace Bhakti Yoga hace servicio devocional. Claro. Pero el servicio devocional puede empezar antes, o sea, el servicio devocional, hablando como el servicio como una ofrenda divina, puede comenzar antes de la misma práctica del Bhakti Yoga completamente personalista. ¿Cómo es esto? ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, esto me lo fundamento con el Bhagavatam, otro libro, sí. ¿no? El Bhagavatam es este que está ahí, ¿no? Cuando Shukadeva Goswami en el canto 2 responde preguntas del rey Parikshit en ese canto 2, para animarlo al servicio devocional, lo primero que dice, el primer paso de la comprensión de Dios, así se llama el capítulo, presenta la forma universal
sea, el universo, como una forma de empezar a manifestar devoción, ¿no? Como que tu trabajo sea una ofrenda a ese universo. Entonces, eso es una especie de servicio devocional, porque por lo menos vos tenés una concepción de que hay algo divino a quien tenés que ofrendar. Tu trabajo, tu ser, tus habilidades, lo que sea. Eso divino quizá está ahora al principio desdibujado, ¿no? Bueno, ¿qué es? El universo. Y es un poco indefinido. Sí, Claro. pero lo que no está indefinido es la devoción que se tiene a ese universo. La fe, la confianza. Claro. Son todos elementos que después van desarrollándose, que son la base para un practicante, un muy buen practicante de Bhakti Yoga. O sea que la actitud está correcta. Después se va dibujando, contorneando mejor a la personalidad de Dios a medida que uno avanza en el Bhakti. Eso habla el Bhagavatam mismo, esa forma de ir afinando nuestras concepciones de Dios. Por ejemplo, el universo también puede ser el asunto de lo espiritual en sí, energía espiritual, como lo que nos une a todos. Todos somos espirituales y eso que nos une a todos, uno no sabe cómo definirlo y cómo concebirlo, pero sabe que es algo que es digno de ofrendar, es digno de manifestar un respeto a esa luz espiritual. Y uno dice, ahí es como una concepción que no llega a ser personalista porque uno no ve la persona, pero a la vez manifiesta devoción. Entonces ahí no hay problema. El mismo camino espiritual lo va a ir llevando a concepciones cada vez más detalladas de la divinidad trascendental. En cambio, el Advaita Vedanta no es por ahí el camino. ¿Vamos con la diferencia? Sí, vamos. Digo esto porque es importante. En India está muy difundido. Shankara creó una impronta importante en muchos hindúes y que justamente los primeros hindúes que trajeron un poco la filosofía de India a Occidente estaban completamente atravesados por la filosofía de Shankara. Vivekananda, todos ellos, ¿no? Todo el yoga que se ve actualmente, y están marcaditos, tienen la marca de Shankara, ¿no? Entonces, seguramente en los círculos de yoga circula un poco, quizás no tan explícitamente, pero sí inconscientemente concepciones shankaristas, concepciones de la Advaita Vedanta. Algunas de ellas son estas. Bueno, ¿quieres preguntar algo antes? Lo dejamos no, vamos. Vamos a esas. Sí, vamos directamente. Las colas rojas. ¿Cuáles son las colitas rojas de Satanás? En realidad son concepciones que uno no es que porque son otras creencias uno está en contra, ¿no? Como, ya estamos hablando, al final son todo lo mismo las religiones, una religión se opone a la otra. No es tan así, es por solamente cómo te afecta un camino espiritual, un pseudo camino espiritual, una filosofía, a transitar todo el camino espiritual. Ese es el asunto. La Advaita Vedanta puede crearte algunas concepciones que de pronto no te permiten avanzar y profundizar más en este pozo, este manantial de la vida espiritual. Entonces, desde ese lugar es no deseable. No porque está en contra o algo así, ¿no? Sino porque no te sirve tanto. O sea, vamos a ir a un pozo donde podamos encontrar agua con mayor detalle, claro. Entonces, una de las cosas de la Advaita Vedanta, obviamente está hablando de la Advaita Vedanta un Bhakti Yogi, o sea que está completamente sesgada su forma de explicarlo, ¿no? Si nos está viendo acá una Advaita Vedanta dirá, esto no tiene cura, estos Bhakti Yogi no tienen cura. Pero bueno, por lo menos para dar voy a tratar de hacerlo más, ¿cómo se llama? Leal posible, justo posible. Pero yo solamente describiré,
No lo describo, el Bhagavad Gita también lo describe y veamos después si viene bien o no. Sí. Una de las cosas es que hay una diferencia en la concepción ontológica de los Advaita Vedantis, de los Bhakti Yogis o del Bhagavad Gita. La ontología es la ciencia que estudia las existencias. Para la Advaita Vedanta hay una sola existencia. Punto. Es singular las existencias. Sí. Una sola existencia. Y uno dice, ¿cómo una sola? Está Vanamali, está Paran, está todo lo que nos están escuchando, está Dios y está toda la humanidad, los 7.000 millones de personas, y no sé cuántos más, y los extraterrestres. ¿Dónde hay una unidad? ¿No? Bueno, ellos lo resuelven diciendo de que las individualidades que nosotros percibimos son ilusión. Que en realidad no existen, que es una concepción falsa. Que vos soy yo y yo soy vos y todos somos una sola cosa. Bien. Eso, las analogías que presentan es como, por ejemplo, una gota del océano que entra en el océano. Andá a buscar la gotita esa que se te cayó en el océano. ¿Dónde está? Nunca existió esa gotita, te dice. O el otro ejemplo que se da es la del vaso, ¿no? La taza, por ejemplo. Acá tenemos esta taza. Entonces, adentro de esa taza hay aire. Entonces, parece como que este es el aire de esta taza. Pero si destruís la taza, el aire que estaba adentro, ¿dónde está el aire de la taza? Esas son analogías que te desafían así. ¿Dónde? Y uno queda como, Entonces lo mismo, ¿no? Nosotros estamos acá y estamos creyéndonos que somos individuales porque estamos dentro de esta taza, de este cuerpo. Pero cuando muere el cuerpo, cuando uno se libera, ¿dónde va a parar esa individualidad? Obviamente que era una individualidad falsa, te dice, ¿no? Esa es la concepción Advaita Vedanta. No es la del Bhakti Yoga, no es la del Bhagavad Gita, ¿no? El Bhagavad Gita ya refuta al principio ese concepto, en el 2.12, al principio de las primeras instrucciones de Krishna, dice, ni tú, ni yo, ni todos estos reyes dejamos de existir en el pasado, dejamos de existir en el presente y dejaremos de existir en el futuro. Se respetan las individualidades eternas. Bueno, ya lo presenta Krishna varias veces ese concepto. Pero bueno, Shankara hizo cualquier arreglo para sostener esta concepción ontológica singular. Eso ya es una gran diferencia. Y eso, claro, uno dice, ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué no nos saca el sueño hoy en día? Bueno, sí, pero eso lleva a otra cosa. Lleva a otra cosa. Y es que si la experiencia que estamos teniendo en este mundo de individualidad maya es ilusoria, es irreal, esa es la palabra que usan ellos, la irrealidad, no tiene sustancia, no tiene realidad, no tiene impacto, eso es la palabra, no tiene impacto en el ser, porque en realidad no somos esto que estamos, ¿no? La taza que exista o que se ensucie por afuera no tiene impacto en el aire que está dentro, eso es lo que dice. Claro. Entonces, en base a eso, significa que todo lo que rodea o que lo limpia la taza no tiene efecto sobre el alma, sobre el ser espiritual. Entonces ahí vienen esas teorías de que no importa lo que hagas, un relativismo moral tremendo, espiritual tremendo, que se desprende de eso, que no importa lo que hagas, todo pertenece al mundo vyavahárika, le llaman ellos, el mundo de la ilusión, el mundo de acá. Y bueno, si te portás bien es para por lo menos pasarla mejor, para que el aire se mantenga en esta taza, pero no porque esto afecte al aire. Claro. Entonces eso es tremendo. Y eso es, claro, hoy en día con el relativismo moral en que vivimos hoy en día, eso retroalimenta inclusive a niveles pseudo-espirituales esa concepción. Pero eso nos lleva a un punto de la humanidad y a un punto espiritual que nos deja envueltos en la nada. Si nada influencia nada, hacé lo que quieras, concebí lo que quieras, hacé la práctica que quieras, total, todo no tiene sentido.
Eso es muy peligroso, porque eso no es Bhagavad Gita. Bhagavad Gita jamás dice que hace cualquier cosa y no le dijo Krishna a Arjuna, mira, hace cualquier cosa total, vos sos un alma y no, que pelees o no pelees no tiene sentido. No, hay una ética espiritual, una moralidad espiritual muy formada en el Gita de cómo se debe actuar para alcanzar los fines que queremos alcanzar. Eso es una. Eso es una de las. Entonces, uno va a quedar dando vueltas en eso. Si uno se engancha, porque la filosofía de Advaita Vedanta lo que te engancha es más que todo intelectualmente. Pero después a nivel experiencia espiritual, hasta Shankara mismo, al final de su vida, Shankara, el creador de esto, le dijo a sus seguidores, hay un verso que él mismo dice, déjense de especulaciones intelectuales, eso no los va a salvar. Adoren a Govinda, adoren a Govinda, adoren a Govinda. Shankara mismo lo dijo. Los seguidores cuando escucharon eso de Shankara dijeron, uy, ya no anda bien el viejito, que tenía 33 años, que no era muy viejito. Sí. Así que, bueno, eso es una de las cosas. ¿Querías preguntar algo antes de seguir? No, sí, seguimos. Bueno, esto es un aspecto que todas las religiones son maya. Por ejemplo, Vivekananda, cuando en un momento hicieron un congreso en Estados Unidos, en el 1900, por ahí, un congreso de todas las religiones del mundo. Entonces ahí asistieron todas las religiones que ya estaban constituidas. Pero cuando tenían que ir, la religión de India no sabían quién mandar, porque India es un festival de fuegos artificiales de religiones. La cuestión es que el que se animó a ir fue, como representante, creo que fue Vivekananda. Y él presentó, digamos, básicamente algo fundamentado en la filosofía Advaita Vedanta. Todos presentaban su religión, esto, lo otro, y Vivekananda dijo, en realidad, como para hacerse el unificador, dice, todas las religiones son diversidades de este mundo, pero lo importante es lo que está más allá del mundo, que está más allá de todas las religiones. ¿No? No todo lo que está acá son diversidad de nada para portarnos bien, pero lo real es eso. Todo esto es irreal. Entonces, en base a eso, se posicionó muy bien, muy, muy experto. La verdad que hay que felicitarlo. Por eso es que se difundió también el yoga y todo eso. En base a eso, se formó la idea, y esto es el peligro de las filosofías de Oriente, que no tienen esa misma impronta las filosofías del Medio Oriente, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, que siempre tiene de trasfondo un poco esa filosofía de Oriente, el peligro del nihilismo. En el sentido de que hay un vacío ético, como que lo de acá no es tan importante como la realidad esa donde no hay ni bien ni mal. Eso es un poco el budismo también. El budismo es bien y mal del mundo, pero en la plataforma trascendente no hay bien y mal. Entonces te dispara para cualquier parte, cualquier esfuerzo ético. Es tremendo eso. Sí. Eso no existe en las religiones del Medio Oriente. El cristianismo es muy fuerte en defender virtudes, valores, ayuda al prójimo. Por eso es que ellos son mucho más efectivos, esas tradiciones espirituales, como el cristianismo, en hacer cosas para el bien del mundo. En cambio, muchas veces la filosofía de Oriente más pueden incentivar a sus miembros a una cosa como que el mundo no es real y por lo tanto yo estoy más en las nubes que en el mundo. Puede pasar eso. Sí. Y eso hay que tener cuidado porque como viene de Oriente y como nosotros los Bhakti Yogis queremos practicar una filosofía de Oriente, muchas veces también se mete dentro de o creemos
que dentro del Bhakti Yoga también está ese nihilismo moral. Y creemos, por ejemplo, que todas las propuestas éticas, o morales, mejor dicho, las propuestas morales que hay hoy en día con respecto, qué sé yo, a cuidar el medio ambiente, al vegetarianismo, a las buenas relaciones con otros, que todo eso es parte de Maya. Se escucha mucho el discurso, dentro inclusive de los Bhakti Yogis. Todo lo que nosotros podemos esforzarnos éticamente para cultivar virtudes, se le considera como no, lo más importante es la devoción y de todo lo otro no. Pero esa concepción es nihilista en última instancia, porque considera que el mundo es irreal y que todas las cosas buenas que se pueden hacer en el mundo son irreales, por lo tanto no tienen. Pero eso es completamente una antifilosofía, una filosofía completamente en contra del Bhakti Yoga. Porque en el Bhakti Yoga se acepta de que la divinidad trascendental, Dios, Krishna, es la fuente de todo, inclusive del mundo. Y no solamente que es la fuente de todo, sino también es el arquitecto de todo. Por lo tanto, si él diseñó formas sociales, morales, éticas, de portarnos bien, por decirlo de una manera, por más que no tengan que ver con la naturaleza espiritual, está implícito en esas relaciones, en esa dharma, en esa religiosidad, la mano del Señor Supremo, y por lo tanto se debe respetar. Está la pedagogía ahí también del Señor Supremo. Es como si, por ejemplo, yo, como profesor, preparo, antes que vengan los alumnos, preparo las sillas de una manera, las dispongo de una manera, ¿no? Las ordeno de una manera, para que, no sé, estén enfrentados, las pongo en forma redonda, no sé, hago algo en el aula. Entonces vienen los alumnos, ¿no? Y por una cuestión de decir, no, yo soy leal a mi profesor, a mí no me importan cómo están las sillas, a mí me importa escuchar al profesor, porque lo más importante acá es escuchar al profesor. Y entonces hago la silla lo que quiero. Total, yo le doy importancia al profesor. ¿Cómo se va a sentir el profesor que le desordenan todas las sillas? Si él mismo las puso así. Entonces hay que tener cuidado con ese nihilismo y eso está metido un poco, es la conclusión natural que se puede llegar con la filosofía Advaita Vedanta o la filosofía esta que nosotros le decimos impersonalista. ¿Está bien? Sí, muy bien. ¿Y cómo no caer en el otro aspecto que hoy en día, usted hablaba al principio sobre la humanidad, porque hoy mismo yo también he asistido, seguramente usted también ha asistido a charlas con otros procesos espirituales, ¿no? Y se confunde mucho ahora la moralidad, la ética con la espiritualidad, ¿no? Ya, o sea, aunque es parte de, como usted lo acaba de explicar, como todo, seguir un sistema en el que el mundo actúa de esa manera, que nosotros también debemos de fomentar relaciones interpersonales sanas, todo eso, ¿no? Porque en muchas ocasiones, haciendo esa diferencia con lo que usted mencionaba al inicio, del impersonalismo en relación a las relaciones interpersonales, vaya, que entonces, ¿cómo cuidarnos también de esa parte de pensar que solo la moralidad o la ética es la religión, ¿no? ¿Cómo se llama? Hay un término, ¿no? Ahí está. Para este tipo Sí, el Bhagavad de Gita lo filosofía. habla eso. El Ujú. Bhagavad Gita lo habla. Es más o menos la postura de Arjuna al comienzo del Bhagavad Gita. Era la postura moral, digamos, los argumentos morales que Arjuna esgrimía al comienzo del Bhagavad Gita, que no tenían nada de concepción espiritual de la vida. Es un poquito eso, y sí, Krishna condena un poco esa concepción religiosa. Por ejemplo, cuando dice, libérate de las ansiedades que proceden del anhelo y la seguridad, traes una
Vijaya Veda, trasciende los Vedas, que lo único que traen son instrucciones acerca de esta moralidad, digamos, materialista. Sí, está el otro extremo también, pero eso ya no es... quizás una persona se sienta muy religiosa por solamente cultivar virtudes sin Dios, o sea, sin entender su naturaleza espiritual. Sí, desde ese lugar puede haber desafíos, es verdad. Ese puede ser uno de los desafíos de las religiones de Medio Oriente, podemos decir. La poca, digamos, investigación más científica acerca de nuestra realidad trascendental, que eso es lo que tiene un poco la filosofía de Oriente, donde sí se dedicaron los sabios a investigar más esa naturaleza que está más allá del cuerpo. Cuando uno le pregunta en la filosofía cristiana acerca de estos aspectos, siempre es medio nebuloso, ¿no? El asunto de qué pasa cuando morimos, como no hay mucha explicación. En cambio, en el concepto védico, hasta en el budismo mismo, en todos es muy claro ese asunto del alma transmigrando, Shankara, todos la tienen muy clara con ese aspecto. Pero sí, es verdad. ¿Cómo hacer para que, bueno, entender que es medio camino nada más eso? Por lo menos no negarlo, pero entender que falta un trecho todavía. Krishna en el Gita, en el capítulo 3, habla de este tipo de ofrendas, digamos, o de religiosidad material para estar bien, ¿no? La adoración entre semidioses y humanos, dice. Pero después sigue avanzando. O sea, es una escalera. Quedarse en un peldaño no es muy... ese es creo que el factor más importante en la espiritualidad es, o sea, el desafío más grande en una espiritualidad es aferrarse o estereotiparse en un peldaño. La espiritualidad tiene para avanzar ilimitadamente en concepción de Dios, en concepción de uno, en la práctica espiritual, y no estamos hablando de saltar de una filosofía a otra. Claro. Porque eso también a veces se entiende como, no, yo no me estanco. ¿Y qué haces? Y acá, por acá, sí. Pico por acá, no. Eso no va, eso es relatividad. Avance significa una cosa que cuando avanzás incluye lo anterior. Cuando vos subís un peldaño, el peldaño del otro te sirve como sostén del siguiente. Y así. Y eso se va también, la experiencia se va obteniendo por la satisfacción que nos da esos nuevos peldaños. Hace poquito un amigo mío me comentó de que tenía un amigo que le encantaba estudiar todo tipo de filosofías. Sí. Que se leía todo, ¿no? Y que en un momento se cansó y que ya después de eso no leyó más nada porque se cansó de leer filosofía espiritual. Y ahora ya ni le da importancia a todo eso. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Su proceso no le dio satisfacción. Entonces significa que no avanzó. No es que ahora por pasar a una forma de rechazar filosofía espiritual, él está en un peldaño superior. No, es que nunca subió al peldaño realmente donde la filosofía espiritual te produce una satisfacción. Y eso es todo un proceso. Y llevar a cabo ese proceso sí se necesitan guías, acompañamiento, libros. Es una ciencia, hay que saberlo hacer. Pero está lo más importante de todo esto, que a mí es lo que me apasiona más, es que está disponible eso. Está disponible para todos, sí. Y es gratis. Ese cultivo, ese avance espiritual que cada uno puede tener en su vida, está abierto para todo el mundo. Es una aventura que la estamos perdiendo todo el mundo, porque no hay universidades donde se enseñe cómo progresar en eso. Así que hay que aprovechar estos canales. Hablemos del Bhakti, Bhagavad Gita tal como somos. Claro. ¿No? Por lo menos son pequeños chispazos para decir, bueno, a ver, por acá, a ver si nos animan a este camino, ¿no? Por aquí hay algo, ¿no? Claro. Sí. Y también para uno mismo, porque usted hablaba acerca del hecho de tener disfrute, esta realizaciones acerca de la vida espiritual, ¿no? Porque si bien nosotros
escuchamos mucho en el Bhagavad Gita y en todos los discursos de los devotos, ¿no? De los practicantes de Bhakti, servicio devocional, servicio devocional. ¿Cuál es la trampa de esta situación de tener estas concepciones impersonalistas al hecho, digamos, de enfocarse solo en el aspecto filosófico, digamos, y no buscar esta parte de disfrutar las actividades literalmente del Bhakti Yoga? ¿Cómo uno cae a ese punto? Porque muchos caemos, ¿no? Como esta parte muy de la razón, muy de análisis, y ahí perdemos muchas ocasiones la oportunidad de disfrutar esto que es un servicio a la divinidad, ¿no? Este acercamiento a la divinidad. Bueno, esto ya es más una pregunta para Bhakti Yogis, ¿no? Sí, sí, Por sí. lo que veo. Sí, hay un verso de Rupa Goswami que define el Bhakti, que es, para nosotros debería ser el verso, digamos, eje, el guía de toda nuestra práctica, el Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, ¿no? Anyavira Shita Shunyan Gyana Karmani Anavritam. Bueno, ese verso dice que define el Bhakti cómo se debería hacer. Y a mí lo que me interesa, para responder tu pregunta, de responder acerca de ese verso, es cómo nosotros utilizamos todo para el servicio. Entonces, creo que ahí está la clave. Cuando Rupa Goswami dice Gyana Karmati Anavritam, Gyana es como estudio, ¿no? Anavritam significa que no lo cubre. Cuando el estudio no se hace para cubrir el bhakti o la actitud de servicio, sino para retroalimentar el servicio, está todo bien. El asunto es cuando cubre. Rupa Goswami nos dice, ojo, cuando el conocimiento te la pasás más intelectualizando el bhakti que experimentando el servicio en el bhakti, entonces ahí no estás haciendo bhakti, al menos el Uttama Bhakti, el bhakti de primera categoría que presenta ahí Rupa Goswami. Entonces, por ese lado, lo que pasa es que eso creo que se cae de maduro cuando vos confrontás placer del intelecto con placer del bhakti, placer del intelecto versus placer del servicio en el bhakti, el servicio le gana por lejos, el placer del servicio. Claro, no, déjame, ¿qué están hablando ustedes de la caída de la chispa del mundo espiritual? Mira, yo estoy acá disfrutando de cantar Hare Krishna, le gana siempre, o sea, a no ser que uno tenga muchas inclinaciones, muchas adicciones intelectuales, eso es un problema, bueno, personal, o un problema, un condicionamiento personal, que a uno le gusta, siente mucho placer intelectualizar. Pero mismo para esas personas, cuando ellos empiezan a experimentar el sabor del servicio, el sabor de la intelectualización, les parece insignificante. ¿Está bien? Sí, sí, sí. Sí. Regresando un poquito a esta parte de Shankar, porque tal vez muchos de nosotros hemos sido influenciados por este tipo de pensamientos, pero bueno, ¿cómo pasamos, digamos, porque es todo un proceso, digamos, hasta que Chaitanya Mahaprabhu llega y unifica todos estos tipos de pensamientos, ¿no? Donde Shankar es el que vuelve a exponer el Vedanta de alguna manera, después aparecen otros acharyas y después Chaitanya Mahaprabhu unifica eso. ¿Cómo nosotros llegamos desde Shankaracharya hasta Chaitanya Mahaprabhu a lo que para nosotros es nuestra forma de percibir el Vedanta, ¿no? O la práctica también del Bhakti Yoga? Sí, el desafío de Shankara o el atravesamiento de Shankara no es el único atravesamiento que tenemos. También tenemos atravesamientos cristianos, especialmente en Argentina y en México, ni te cuento. Sí, y bueno, y ahí también tienen otros atravesamientos, me imagino, ¿no? Los aztecas o mayas, no sé, ¿no? Muchos. Hay, claro.
No sabría decirte cuáles son, porque tendría que investigar más, pero seguramente ustedes ya perciben algo en sus genes, en Sí, su sí, forma sí. de ver el mundo, que tiene que ver con eso. El asunto es, por eso yo siempre digo, no rechazar, eh, porque es como romper el escalón anterior, ¿no? Ujú, No, claro, ver cómo eso nos sirve para subir al próximo escalón. Eh, Siempre tiene que haber algo ahí que sirva. El claro. cristianismo de Jesús en Occidente, yo creo que creó una base tremendamente útil para el Bhakti Yoga. Ujú, Yo creo que la tienen más difícil los chinos budistas aceptar el sí. Bhakti Yoga que los cristianos de Occidente, porque Jesús prácticamente su discurso tenía que ver con el amor por Dios, con el Ujú, servicio, quizás un poco el servicio al prójimo, y bueno, era la forma de servir a Dios, pero la cuestión era que el amor por Dios, la fe, tiene que ver mucho con el bhakti. Entonces es una muy buena base para tener un concepto, inclusive nuestra forma de hablar en el bhakti yoga, ujú. está muy atravesada en la forma cristiana. Inclusive Prabhupada a Sí. veces utiliza palabras en el Gita que tienen que ver con el cristianismo, por ejemplo, la palabra alma, eh, o la palabra salvación. Salvación no es de los Vedas, salvación Ujú, es de que se lo salve Jesús. Usamos la palabra, Prabhupada usa a veces la palabra liberación, mukti, y la traduce como salvación. Hay algunas cositas, o la palabra pecado, por ejemplo. ujú, No hay claro. palabra así, papan, que la palabra sánscrita, la palabra pecado, no es la misma connotación que el cristianismo. El papan es reacción pecaminosa, es producto del karma. Es el karma que hacemos, que nosotros mismos generamos. Y el papan del, no sé, del cristianismo es más haber fallado en, no sé, en algo moral o algo así. Ujú, Entonces, utilizamos la palabra pecado, utilizamos la palabra salvación, alma y esas cosas. Y a veces hay que ver si la estamos manejando desde nuestro atravesamiento cristiano ujú. o la estamos resignificando como dice mismo el Bhagavad Gita. Hay que estudiar un poquito más, profundizar en eso, cuestionar nuestros propios, hacer una crítica, digamos, de la vida cotidiana, como se dice, Sí, criticar nuestros propios pensamientos y ver, hacer de eso se trata un poco, el cuestionarse uno mismo y ver cómo ve la vida, ¿no? Y ver con mm, esos ojos abiertos el Bhagavad Gita y la filosofía que nos propone. ¿Está bien? Así que lo mismo pasa con, bueno, si tenemos inclinaciones del mundo del yoga y de Kananda, de Shankara y todo eso, y cómo se metieron, digamos, un poquito también esas cositas ahí, y bueno, ir cuestionándolas. ¿Estoy pensándolo claro, como se piensa el Bhakti Yoga en el Gita o como yo estoy exacto. atravesado por otras culturas? Sí, Es un sí, trabajo que tiene que hacer un espiritualista sincero, ¿no? sí, 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 es que es muy común que nosotros ponemos tintes de todo lo que involucra tal vez nuestra vida, ¿no? O sea, como decía usted, nuestros escalones previos. Ujú. Si no está mal tenerlos ahí porque nos sirven para ir avanzando, pero esto que acaba de decir es muy importante, ¿no? Y de nuevo, como esta parte de nombrar el Bhagavad Gita tal como somos también implica, ¿no? El hecho de que, eh, por otra parte, usted mencionaba la guía, ¿no? La guía. ¿Qué tanto importa para nosotros en el Bhakti Yoga salir de esa percepción que tal vez, no sé cómo decirlo, porque no es impersonalista, realmente, como usted mencionaba, hablando de la Advaita Vedanta, no tenemos porque esa es una filosofía totalmente construida, filosófica, pero nosotros cómo salir o qué tan importante es salir de esa situación, de esos tintes impersonales o esos tintes de no claridad de la personalidad de Dios, de la identidad de Dios, qué tanto funge una persona como un guía, qué tan importante es la guía de una persona en este camino del Bhakti Yoga. Hay que preguntarle a Arjuna. ¿Qué hubiera hecho Arjuna si no Es estaba Krishna ahí? Es claro, su guía en ese momento.
¿No tenía salida? Arjuna. No tenemos un ejemplo en todas las historias védicas, la otra vez estábamos hablando con unos amigos, en todas las historias del Bhagavatam, las historias así de espiritualistas, no tenemos un solo ejemplo de personas que no necesitaron ayuda externa de otra persona. No tenemos un solo ejemplo. Ni de las grandes, grandes personalidades. Narada Muni de los, ¿no? ¿Recuerdan? Bueno, Sí. Narada Muni de los Bhaktivedantas, Vyasadeva de Narada, ¿no? Y así todos necesitaron de otro, porque esa es la condición humana de vida. Estamos, como dije en el anterior, estamos condenados felizmente a necesitar de Claro, otros. sí. No somos animalitos que instintivamente ya sabemos cómo cazar y todo eso. No, tenemos que depender de otros. Y la vida espiritual también se depende de otros. ¿Qué va a hacer? Lo siento para los autoiluminados. Si es una mala palabra lo que estoy diciendo. Pero es así la ciencia del Bhagavad Gita. Sí. El Bhagavad Gita se recibe por otras personas, no por la autoiluminación. Y bueno, hay que buscar esas personas, reunirse con esas personas, hacer equipos, grupos, compartir esto y ayudarse entre sí. Es el poder del trabajo grupal, el poder de otras personas, lo que nos hace entender mejor todo. ¿Está bien? En la vida espiritual no es la excepción. Sí, sí, sí. Sí, es que hoy en día, más con las redes sociales, ¿no? Hay muchas personas que orientales, ¿no? De la India, que hablan mucho acerca de este punto de ser tu propio maestro, ¿no? Tu propio guía, ¿no? De la intelectualidad personal, ¿no? Como usted Pero ¿quién mencionaba. dice eso? Pues hay varios Alguien en este. instruye a otro a que otro sea Ajá, su propio guru. Pero exactamente, alguien está instruyendo. Está bien. exactamente. No, eso no tiene una contradicción en sí mismo, es una paradoja. Sí. No, está bien que uno sea, pero ¿quién te instruyó a que seas así? Alguien. Entonces, listo, ya está, ya tuviste un maestro que te explicó cómo hacer. Sí, No tiene razón, no tiene lógica todo eso. Es como decir, todo es relativo. sí, Entonces lo que estás exactamente. diciendo también es relativo. No tiene gollete esas cosas. ¿Cómo se llama? Se niegan a sí mismas. Exacto. Pues muchas gracias, gracias No, por estar por acá, favor. por darnos todo esto, es muy buena guía sobre cómo poder entender, ¿no? Sí, sí, tal vez es poquito tiempo, pero realmente quedaron bien asentadas muchas cosas sobre específicamente, ¿no? Cuál es lo que realmente Prabhupada presenta, ¿no? En el ámbito filosófico de lo que llamamos impersonalismo. ¿Algo que usted quiera mencionar antes de irnos ya para despedirnos? No, agradecerte más que todo. Hay muchas cosas más, pero bueno, lo dejamos para otro. Sí, Hablemos de sí, sí, Bhakti. no, pues, Sí. sí, 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 tenemos mucho por A- hablar, muchísimo. Agradecerte, Banamali, agradecerle a Animai, que la debe estar pasando muy bien en Sí, India, está, muy bien, que mande fotos. sí, Eh, sí, sí. ay, así que, bueno, gracias a los que nos escucharon aquí, gracias, Connie, Jasmine, y bueno, todos los que nos escucharon. Todos los que Ahí, están aquí. Priya, amiga del alma, compañera. Ella es una de las que compartimos intensidad espiritual en uno de esos Ujú. monasterios Hare Krishna. Ahí Muy la bien. tenemos. Sí. Bueno, ¿estamos? Muchas gracias. Pues Gracias a le ti. agradezco que se haya tomado este tiempo después de haber tenido otra charla intensa hace un ratito. Y bueno, yo creo que podemos dejar para otra ocasión también, para tener la segunda parte de porque esto es nada más es la entrada para un tema muy grande. Bueno, ya veremos. Bueno, Gracias. no, le agradezco mucho y bueno, le mando un abrazo y que esté muy bien. Igualmente para ti y para Alemania. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos los que están acá. Gracias por estar conectados. Ayúdenos a compartir para que también escuchen vean los videos de Bhagavad Gita tal como somos, son increíbles. El Prabhupada para mí es una de las personas que
que hablando de la educación del Bhakti Yoga son excelentes. Yo tuve la oportunidad hace muchos años de estar con él en uno de esos cursos y sus videos son increíbles y todo lo que comparte. Y también una persona que puede ayudarlos en una pequeña orientación, guía de lo que significa el Bhakti Yoga. Así que, pues, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Hablemos de Bhakti. Hasta luego.